liturgia no era sino la forma o el ejercicio de las acciones que hace el pueblo de Dios dentro de la iglesia. Estas acciones están organizadas y estructuradas a través del calendario litúrgico. Estas actividades son, en última instancia, actos según los cuales se administra la gracia de Dios a los fieles, al cuerpo místico de la iglesia que somos nosotros. Entonces, la forma en la que Dios administra su gracia al pueblo de Dios se da en la liturgia. Y en la liturgia, ¿cómo se da esta administración? La liturgia es el camino de la administración de la gracia, ¿sí? Y la forma de aplicación de esta gracia, que es el camino en la liturgia, se da a través de los sacramentos. Entonces, repito, la liturgia es la vía de administración de la gracia y los componentes de esa gracia son los sacramentos, ¿ya? Entonces, por eso es que los sacramentos tienen un ordenamiento litúrgico también. Por eso es que el sacramento, cada sacramento, tiene una estructura, tiene un ministro, tiene un rito, tiene una forma de ser administrado. Habíamos hablado en la última clase respecto del bautismo, ¿ya? Habíamos dicho que la palabra bautismo viene del griego baptisein, que significa sumergirse. Y es la connotación que tiene este sacramento en cuanto al rito. Si nosotros nos fijamos en el rito del bautismo, ¿qué es lo que pasa tradicionalmente? Que la persona es sumergida o si no es en un lugar grande con agua, será en una pila bautismal. Y si no es sumergido su cabeza, al menos es por aspersión, se le riega el agua bendita en la cabeza de la persona que se va a bautizar. Y se hace un rito en el cual se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es la fórmula trinitaria enviada por Cristo para el sacramento. Acuérdense que si la liturgia es el camino y los sacramentos son los componentes de administración de la gracia, el gran contenedor de toda esta gracia es la iglesia. Acuérdense lo que vimos en las primeras clases. La iglesia es el depositum fidei, el magisterio de la iglesia. Es el depositario de la fe transmitida y revelada por Dios a lo largo de todo el tiempo. Entonces, la iglesia, a través de la liturgia, administra los sacramentos bajo un rito específico, bajo un orden. Recuerden ustedes que la iglesia es una iglesia comisionada por Dios. Dios, ¿cuál fue la disposición que dio Jesús? Vayan, hagan discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la orden que dio Jesús. Esa fue la orden. ¿Y la iglesia qué es lo que está haciendo? Básicamente cumplir. Cumplir con el mandato establecido por Jesús, que fue, vayan, hagan discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí siempre, ya ustedes saben, ¿no? Siempre hay el componente apologético. Jesús no dijo, vayan y bauticen a solo los adultos. Jesús dijo, vayan y bautícenlos a todos los discípulos míos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Y acuérdense que Jesucristo estableció también como condición necesaria, no suficiente, necesaria para la salvación, el bautismo, el nacer de nuevo que se habla en el Evangelio. Por tanto, con este antecedente, el bautismo no es privativo exclusivamente de la gente adulta, como lo hacen muchas confesiones protestantes, que ellos profesan el bautismo de fe, que le llaman ellos, o el credo bautismo. Es decir, que la persona solo se bautiza cuando tiene la capacidad de poder tener fe, de reconocer y de creer en algo. Eso es un error. Eso es un error y que en la Iglesia Católica es muy clara la doctrina. Esto no es, no, yo lo bautizo a mis hijos para cuando sean grandes, o yo le administro ciertos sacramentos cuando ellos lo quieran. No, esto no es así.
Porque si es así también, darles de comer cuando ellos te lo pidan. O darles de comer cuando no, pues uno le da de comer, le pidan o no le pidan. Es más, cuando son niños chiquitos, uno interpreta que el pedido es un llanto. Pero más allá de eso, uno le da de comer a sus hijos porque tiene que comer y punto, porque eso es una regla. Asimismo, si lo hacemos con alimentos que son cuestiones puramente materiales, ¿cómo no hacerlo con un bien espiritual como es la fe? No hay que esperar a que los hijos crezcan para poderles bautizar. Hay que hacerlos bautizar lo más pronto posible. Y que vayan a hacer la primera comunión lo más pronto posible de acuerdo a su edad. Y que hagan la confirmación lo más pronto, la primera comunión y confirmación lo más pronto posible de acuerdo a su edad. Porque son sacramentos que se llaman sacramentos de iniciación cristiana. Justamente la iglesia es sabia, la iglesia es maestra. Por eso es que la iglesia les denomina sacramentos de iniciación cristiana, porque son sacramentos que nos inauguran en la vida cristiana. Entonces, no podemos ir por la vida siendo cristianos, siendo católicos, y nos falta el bautismo, nos falta la primera comunión, nos falta la confirmación. Eso hay que regularizarlo lo más pronto posible. Y bendito Dios es la razón por la cual ustedes están aquí, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, eh, el mandato de Cristo es claro. Vayan, hagan discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia que está comisionada por esta orden, por esta instrucción que dio Cristo, tiene que ir a ser discípulos y bautizarlos, ¿ya? Por eso es que dentro del ordenamiento de la liturgia en la economía sacramental, cada sacramento tiene un rito, un orden, una forma, un sentido, un objetivo y un porqué. Ya, esto no es invento de la iglesia, esto no es invento del papa, esto no es invento del obispo o del curita de la esquina. Todo tiene un porqué. Por eso vimos en el sacramento del bautismo que en algunos de ustedes causó cierta impresión el hecho de que cuando hablábamos de quién era el ministro del bautismo, yo les decía que de manera extraordinaria, incluso cualquiera de nosotros podría bautizar, entendiéndose el carácter del bautismo, cualquier persona podría bautizar en momentos extraordinarios. Lo ordinario es que lo haga el sacerdote o el diácono, pero de manera extraordinaria podríamos hacerlo cualquiera de nosotros. Mike, y lo podría hacer alguien incluso que no está bautizado. Sí, señor, alguien incluso no bautizado podría bautizar. ¿Cuál es el requisito indispensable como lo habíamos visto? Que bautice con la misma intención que lo hace la iglesia y que lo haga bajo la fórmula trinitaria del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Listo, entonces ya. Eso es lo que habíamos conversado hasta ahora. Tenemos entonces cubierto el sacramento del bautismo. Esto que habíamos hablado ahorita es como una especie de repaso. ¿Cuántos son los sacramentos? Son siete. Bautismo, primera comunión, confirmación, penitencia o confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Este, entonces, estos sacramentos se dividen en dos grandes grupos, los sacramentos de iniciación cristiana, como ya les dije hace unos minutos, y los sacramentos de maduración en la fe. Los de iniciación cristiana son bautismo, primera comunión y confirmación. Con esos arrancamos en la vida cristiana. Ya tenemos claro el bautismo, vamos al sacramento más hermoso y el sacramento que podríamos mencionarlo como el sacramento, el corazón de todos los sacramentos. Es el sacramento alrededor del cual giran todos los sacramentos. ¿Por qué? Porque es el único sacramento en donde podemos encontrar la presencia real, directa, no indirecta, no de manera simbólica, sino la presencia real de Dios. Ustedes miran, oye, ¿en el bautismo no está presente Dios? Sí, por supuesto que está presente Dios. Recibimos el Espíritu Santo a través de eh, el baño regeneracional del bautismo. Sí, recibimos el Espíritu Santo, recibimos a los dones del Espíritu Santo, que ya vamos a ver en la confirmación cuáles son estos siete dones, pero en el sacramento en que podemos incluso ver, que podemos sentir y saborear la presencia del mismo Dios, es el sacramento de la Eucaristía.
¿Por qué hago este énfasis en el sacramento de la Eucaristía y lo menciono como un sacramento que viene siendo el centro de todo? La Eucaristía es el corazón de la Iglesia y de todos los sacramentos, por una sencilla razón. Porque por la promesa de Cristo en este sacramento, el pan deja de ser pan para convertirse en carne y el vino deja de ser vino para convertirse en sangre. Y ustedes me dirán, chuta, ya chévere, lo he escuchado toda la vida, pero ¿de dónde nos sacamos eso? Muy simple. Si nos vamos nosotros al Evangelio de Mateo 26 del 26 al 28, si mal no recuerdo, lo vimos hace algunas semanas cuando vivimos la Semana Santa. ¿Qué dijo Jesús en la última cena? Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y aquí hago el énfasis apologético. Jesús no dijo, esto significa mi cuerpo, esto representa mi cuerpo, esto se parece a mi cuerpo, porque ustedes me dirán, oye, ¿cómo hacen los hermanitos evangélicos para rechazar este pasaje bíblico? Porque definitivamente hay que ser un poquito descarado para rechazar esto, porque está en la Biblia y ellos también lo tienen. Lo que pasa es que ellos le llaman Santa Cena. Y ellos lo hacen muy ocasionalmente en sus cultos, pero lo hacen como un acto simbólico, ¿ya? De hecho, si ustedes algún día van a un culto, no se los recomiendo, pero yo que ya fui les cuento el chisme. Ellos utilizan pan común, el pan que se compra en la panadería. Y en algunos casos son tan artistas que llegan a utilizar hasta Coca-Cola para simbolizar la sangre de Cristo, ¿no? Y es chistoso porque muchas veces reparten estos dones como una ofrenda, el pan y la bebida, sea cola, jugo o lo que tengan para repartir, y luego lo que se reparte, perdón, lo que sobra, se reparten entre ellos al final. Es decir, es un acto meramente simbólico, es un acto meramente protocolario. Pero, a ver, vamos un ratito. San Mateo dice que Jesús en la última cena dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿No será que los católicos del primer siglo como que se la tomaron muy a pecho, fueron un poquito medio radicales y no sé, ¿no? Y tal vez tenían que haber tomado esto como un mero simbolismo. Porque, ojo, alguien podría decir, ya chévere, te puedo creer que en el momento de la última cena, Jesús, como es Dios, él puede hacer milagros. Y Jesús transformó el pan que tenía en sus manos en cuerpo suyo. ¿Suena creíble eso? Sí, pues Jesús es Dios, Jesús puede hacer milagros. Y en el momento de la última cena, Jesús convirtió el pan en cuerpo de él y el vino en sangre de él. Chévere. Pero hay una frase que es matadora que dice después Jesús. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo. Tomen y beban todos de él porque esto es mi sangre. Y hay una frase fulminante. Hagan esto en memoria mía. Cuando ustedes van a la misa, cuando vamos a la misa, uno escucha al sacerdote cuando hace el momento de la consagración, dice, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. A veces no paramos bola en lo que dice el curita. Hagan esto en memoria. ¿Qué significa cuando Jesús les dijo eso en la última cena de los discípulos? ¿Qué les dijo Jesús? Hagan esto en memoria mía. Hay varias formas de interpretar. La primera es decirle, oye, reunámonos así todos chéveres, todos entre panas, sentémonos en una mesa y compartamos pan y vino y pronunciemos las mismas palabras que dijo Jesús y así perpetuamos en el tiempo el mandato que dio Jesús y digo, hagan esto en memoria mía. Y como dijo en memoria, lo hacemos como un cumpleaños, ¿no? No es que cada año una persona vuelve a nacer, simplemente conmemoramos simbólicamente el nacimiento de esta persona. Pero espérate un ratito. Si yo les digo a ustedes, si yo en este momento saco una pizarra
y les escribo una carita feliz. Y yo luego les digo, chicos, hagan esto en memoria mía cada vez que ustedes se reúnan. Solo pueden hacer dos cosas. Reunirse y decir, oye, ¿te acuerdas cuando el gordito este sacaba una pizarra y se ponía a hacer una carita feliz y hecho el loco ahí se ponía y reírse del momento, recordar el momento? O lo segundo que pueden hacer es sacar una pizarra en ese momento y dibujar una carita feliz y volver a hacer lo que yo hice en ese momento en memoria mía. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos actitudes? La primera es un simbolismo. Sí, vamos a reunirnos y a contar a manera de anécdota lo que este tipo hizo y nos vamos a reír un poco, vamos a recordar. La segunda forma es, vamos a reunirnos para hacer lo mismo que él hizo. Perdón el ejemplo, ahora vuelvo de la analogía. ¿Qué fue lo que hizo Jesús esa noche? ¿Dijo un discurso bonito? ¿Habló lindo? ¿Habló bello? No, esa noche Jesús obró un milagro. Transformó el pan en cuerpo suyo y el vino en sangre suya. Y termina diciendo, hagan esto en memoria mía. ¿Qué es esto lo que Jesús mandó hacer a sus discípulos en memoria de él? El milagro de la transformación del pan y del vino. Ahora viene la pregunta, oye, ¿Jesús podía hacer eso? Claro, porque era Dios, porque es Dios. ¿Y los apóstoles podían hacer esto? Ahí viene la pregunta. Y ahí es donde podemos debatir y podemos empezar a tratar de entender mejor este tema. ¿Podían los apóstoles hacer esto? ¿Podían, tenían poder? Claro que sí. Dios, Jesús mismo, les dio ese poder. Antes les había dado poder para curar enfermos. Antes les había dado poder para hacer milagros. ¿Quién fue el primer apóstol que hizo un milagro? Esta es pregunta para todo católico debe saber responder esto. ¿Cuál fue el primer apóstol que hizo el primer milagro? ¿Quién sabe? Uy, flojos los veo. Ya, no importa. Esta pregunta deberíamos, cualquier católico tiene que saber qué responder esto. El primer apóstol en hacer un milagro fue Pedro. Después de Pentecostés, el primer apóstol en hacer un milagro fue Pedro. ¿Ya? Y era obvio, pues no, el Papa. ¿Ya? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, que sí fueron a misa el domingo, ¿verdad? Este domingo, ¿qué celebramos? La solemnidad de Pentecostés. ¿Qué significa la fiesta de Pentecostés? La fiesta según la cual Jesús, después de haber ascendido al cielo, envía sobre sus apóstoles al Espíritu Santo. ¿Para qué? Justamente para confirmarlos y darles esta capacidad para ordenarlos y que tengan la capacidad de poder hacer lo que Él les pidió en memoria de Él. ¿Qué hecho los faculta a ellos para poder consagrar y transformar el pan en cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo? Justamente su ministerio apostólico, que luego a través de la sucesión apostólica es transferido a otros ministros, a obispos y a presbíteros. Por tanto, la Eucaristía dentro de la doctrina católica es un sacramento real. Hay que tomárselo en serio. Y ahí es donde viene la reflexión para todos los católicos. Y ojo, aquí nadie se salva. Todos caemos en esto. Y si quieren, me pongo yo primero en la lista. Todos caemos en esto. Muchas veces entramos a una iglesia, hacemos ahí un adefesio de genuflexión o medio doblamos un poquito la rodilla. Entiendo que hay gente que no lo puede hacer. O sea, si no lo puede hacer, está muy bien, no lo haga. Pero haga una venia o un acto de reverencial. ¿Por qué? Porque resulta que en el tabernáculo, que es esa como casita dorada que está atrás del altar, tabernáculo, donde sabe haber un foquito prendido. Cuando el foquito está prendido, ¿qué quiere decir? Que dentro del tabernáculo hay un copón, que es una copa, en donde están las hostias consagradas. ¿Qué son las hostias consagradas? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La presencia de Cristo. En pocas palabras,
Cuando uno entra a una iglesia y está la lucecita prendida del tabernáculo, está Dios presente de manera real. Y es increíble que nosotros a veces entramos y o hacemos la mamarrachada de genuflexión o ni siquiera pasamos de largo. Mientras que cuando vamos a una casa, lo primero que hacemos es buenos días, señora, buenos días, señor. Saludamos a los dueños de casa. Entonces, ¿cuánto más al ir a una iglesia? O sea, saludemos, ¿no? Está presente Cristo. Y no está presente de manera simbólica, de manera espiritual, de manera subjetiva. Está presente de manera real, ¿ya? Y es que en eso hacer un mea culpa desde mí hacia atrás. Los católicos fallamos mucho, fallamos muchísimo, porque pese a que tenemos el fundamento de la verdad de la fe y tenemos al tesoro más preciado, que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no lo valoramos, ¿ya? Entonces, importantísimo esto. Y ustedes me dirán, oye, ¿no crees que estás exagerando un poco? ¿No crees que a lo mejor sí es un tema simbólico? Vamos a ver qué dice Jesús. No, no le crean a Mickey, creámosle a Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. Jesús añadió, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Esto suscitó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. El Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también, el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Fíjense, esta frase quizás no lo entendemos, pues ya se los explico. Fíjense esta frase durísima que lanza Jesús. Este es el pan bajado del cielo. ¿A qué pan se refiere? A su cuerpo. Este es el pan bajado del cielo. No como el pan que comieron vuestros antepasados. Ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. A ver, ¿a qué pan se está haciendo referencia Jesús cuando dice, no como el pan que comieron sus antepasados? ¿Se acuerdan cuando vimos las fases de la revelación? Cuando Dios se le reveló a Moisés y le pidió a Moisés que libere a su pueblo del faraón. Y cuando llevó a su pueblo al desierto, el pueblo le reclamaba a Moisés y le decía, oye, tú nos sacas del faraón y nos has traído aquí a morir en el desierto, a morir de hambre. ¿Y qué milagro obró Dios a través de, o sea, Moisés? ¿Qué milagro se dio en ese momento? ¿Qué hizo Dios a través de Moisés? Hizo que del cielo lluevan pan. Y todo el pueblo comió, se sació. Dios hizo que del cielo llueva pan. Es lo que se llama el maná del cielo. Esto para los judíos es una vaina sagrada, pues. Es sacrantísima. Es la cosa, pero más respetable que existe para los judíos. Pongámonos en contexto. Les pido que por favor presten mucha atención y se concentren. El episodio de la lluvia de pan del cielo, para los judíos era una cosa, wow, o sea, eso es la manifestación del amor de Dios con su pueblo Israel. ¿Y qué hace Jesús? En un discurso en el que habían judíos, en el que estaban muchos judíos, perdónenme el término que voy a utilizar, pero es para que me entiendan. Jesús, en pocas palabras, batracea, ningunea este episodio
del pan que llovió del cielo. Porque fíjense lo que dice. Yo soy el pan, este es el pan que ha bajado del cielo. O sea, él, este es el pan que ha bajado del cielo. No como el pan que comieron vuestros antepasados. Ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Oigan, debe haber causado escándalo eso en en los judíos que estaban ahí, pues escuchándolo. Muchos de sus discípulos, fíjense lo que sigue, muchos de sus discípulos al oír a Jesús dijeron, esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Es decir, la gente que estaba alrededor de Jesús dijo, no, 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 hasta aquí te seguimos flaquito, me caes bien, eres muy chévere, nos has enseñado cosas muy lindas, muy bacanas, pero hasta aquí te sigo. Porque esto que acabas de decir, acabas de ofender mi fe judía. Muchos de sus discípulos, ojo, digo discípulos, no apóstoles, los apóstoles son los 12, pero discípulos son todos los que lo seguían a Jesús. Discípulos de los apóstoles, seguidor, discípulo al seguidor. Muchos de sus discípulos al oír a Jesús dijeron, esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? A ver, pongámonos un momento en la escena. Jesús se lanza su discurso, los escandalizó a toditos. Si Jesús se estuviera refiriendo al pan como su cuerpo, como su carne, como un mero simbolismo, ¿qué es lo que hubiera hecho Jesús en este momento? Hey, esperen muchachos, esperen, no la tomen a mal, tranquilos, déjenme se los explico. Me malinterpretaron, me retracto. No estaba queriendo decir que era mi carne, pues no. ¿Y qué creen que hace Jesús? Se retracta, va con todo a fondo. ¿Qué dijeron los judíos? Esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó, ¿les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriría si vieses al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? O sea, ¿qué les está diciendo Jesús? Si con esto se escandalizan, el día que me vean ascender al cielo, se vuelven locos. El Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, pero algunos de vosotros no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo iban a entregar y añadió, por eso os dije que nadie puede aceptarme si el Padre no lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no iban con él, lo abandonaron. Y Jesús, no contento con eso, porque uno hubiera pensado, Jesús se viera con los dos y decir, chuta muchacho, yo creo que la regué, porque mira, se está yendo la gente. ¿Qué hace Jesús? Va más al fondo todavía. Se vira y les pregunta a los 12 apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, Jesús redobla la apuesta. Y ahí viene uno de los pasajes más lindos de la Biblia. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús replicó, ¿no os elegí yo a los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas, precisamente uno de los 12, lo iba a entregar. A ver, contexto. Fíjense el tronco de discurso que se lanza Jesús, ¿no? Jesús nos dijo, muchachos, esto es un acto simbólico, yo quiero que coman este pan, o yo quiero que coman pan y hagan de cuenta como que es mi carne, y hagan de cuenta como que es mi sangre, como que se imaginen, cierren los ojos, concéntrense, eleven los brazos al cielo, digan aleluya, remolineen. No, 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 Jesús no dijo eso. Jesús dijo, coman, en la última cena dijo, coman y beban porque esto es mi cuerpo. Y en el Evangelio de Juan, en el discurso, él dijo, yo soy el pan de vida. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el pan que comieron sus antepasados porque ellos murieron. En cambio, el que coma de este pan vivirá para siempre. ¡Qué fuerte! Y no sé si se acuerdan el contexto en el que se estaba dando esto. No fue un día de que Jesús amaneció con ganas de darse un discurso, no.
Si ustedes retroceden unos versículos antes del capítulo 6, versículo 51, ¿saben lo que viene antes? La multiplicación de los panes. Es decir, había mucha gente hambrienta, mucha gente ahí, y Jesús obra un milagro de que le da de comer. Dicen las escrituras que eran alrededor de 6.000, 8.000 personas. ¿Ya? Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús mandó a que se sentaran todos, pues había mucha hierba en aquel lugar. Eran unos 5.000 hombres, 5.000 personas, y habían 5 panes y 2 pescados. ¿Y qué hizo Jesús? Esos 5 panes y esos 2 pescados los multiplicó y le dio de comer a 5.000 personas. Pregunta, ¿esas 5.000 personas no deberían estar agradecidas con Jesús? Esas 5.000 personas no deberían creer que Jesús es lo máximo, que Jesús es un crack. Pero minutos después Jesús se lanza este discurso diciendo yo soy el pan de vida y ¿qué es lo que hacen? Lo abandonan. Es importante entender el contexto de cómo se dieron las cosas. Jesús se manda este discurso muy complicado en un contexto en que Jesús estaba siendo visto como un rockstar. Claro, porque todo el mundo decía, qué bacán este man que viene con 5 panes y 2 peces y nos da de comer a 5.000 gatos. O sea, es increíble. Pero a pesar de todo eso, es abandonado. ¿Por qué? Porque el discurso era muy fuerte. Entonces, vuelve la pregunta. ¿Realmente la Eucaristía es un símbolo? ¿O estamos hablando de una cosa mucho más trascendente? A este sacramento, además de Eucaristía, le llamamos comunión, porque es básicamente eso, la común unión, la unión entre todos los cristianos en el ser de Cristo. ¿Qué es sino entonces este sacramento de la Eucaristía? ¿Qué es sino el que Jesús nos da de comer su cuerpo y su sangre, nos da de beber su sangre, en una evocación y en una muestra y en una eh, revelación pura del único sacrificio de Cristo, el sacrificio que nos salva, que es el sacrificio de la cruz? ¿Sabían ustedes que allá por el año 200 había muchas personas que eran contrarias a la iglesia, pues no perseguían a los católicos? ¿Sí saben de qué los acusaban a los primeros cristianos? De caníbales, porque decían, estos se comen entre ellos, estos se comen carne humana. Entonces, hasta este punto se tomaban en serio el tema de la Eucaristía, que los acusaban de caníbales. Entonces, el tema de la Eucaristía es muy serio. No es simplemente un simbolismo o una cosa subjetiva. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿cómo tiene relación esto con la antigua alianza? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la revelación? Y siempre que hablamos de la alianza, había un pacto que siempre se sellaba, un pacto se sellaba y marcaba esta alianza. Y siempre dentro de este sellar había un sacrificio, que en el caso de Abraham iba a ser su hijo Isaac, pero que terminó siendo un cordero. Ahora entendemos por qué a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Porque así como en el Antiguo Testamento se mostraba la figura de un cordero que tenía cierta característica, que era un cordero joven, que tenga todos sus huesos sanos, y ese era el que era puesto para el sacrificio. Jesús es el cordero de Dios
que se entrega para el sacrificio. Fíjense cómo se conecta la antigua alianza, en la que habían sacrificios con sangre, con corderos, cómo se conecta con la nueva alianza, que es un sacrificio, nuevamente un sacrificio, porque hay nuevamente una entrega, pero ya no es un sacrificio bajo el orden eh, de Moisés, sino es un sacrificio en el orden de Melquisedec. Si ustedes revisan en el Antiguo Testamento, ya les voy a mostrar el pasaje. Melquisedec fue un sacerdote que aparece, si no estoy mal, en el Génesis 15 o 16 o 14 por ahí. Melquisedec es un sacerdote que allá por el Génesis realiza un sacrificio utilizando pan y vino. Y esto habla sobre la batalla victoriosa que tuvo Abraham y que luego se encuentra con Melquisedec. Y este último, Melquisedec, hace una bendición especial ofreciendo pan y vino dentro de esta bendición. Entonces, fíjense cómo ya desde el Antiguo Testamento se nos viene anunciando lo que iba a ser Cristo. Génesis 14, versículo 18. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino y lo bendijo diciendo, que el Dios Altísimo, que hizo el cielo y la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que te ha dado la victoria sobre tus enemigos. Y a Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces, el sacrificio de Cristo es único, el que hace en la cruz. Y la Eucaristía es la actualización de ese mismo sacrificio de manera incruenta. Vamos a ver, no se me vayan a marear con tanto término nuevo. La Eucaristía es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, pero de manera incruenta. ¿Por qué? Porque el sacrificio de la cruz, ¿cómo fue? Fue sangriento, fue desgarrador. Pero el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, que nuevamente se entrega, miren la analogía. ¿Qué hace Cristo en la cruz? Entregarse por nosotros. ¿Qué hace Cristo en la Eucaristía? Entregarse por nosotros. Solo que lo hace de manera incruenta, en el orden de Melquisedec. Lo hace de manera incruenta. ¿Ya? Entonces, muchas veces los hermanos evangélicos acusan a la Iglesia Católica, dicen que los católicos tenemos la pretensión de volver a matar a Cristo y volverlo a sacrificar. No tiene sentido, porque el sacrificio de Cristo es único y definitivo. Lo que ocurre con la Eucaristía es que ese sacrificio se actualiza, se actualiza. Entonces, luego viene la otra parte de para poder dejar en claro el tema del simbolismo o no simbolismo de la Eucaristía, voy a tratar de acordarme para la próxima semana mostrarles. Yo tengo unos PDFs, pero antiguos, de la Biblia en griego. ¿Ya? Y ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Te volviste loco? A veces ni español leemos bien y vamos a leer griego. ¿Por qué esto? Ustedes saben, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? Fue escrito en griego, ¿ya? Y una forma de poder entender el carácter y el sentido del mensaje de Cristo es ver en qué idioma fue escrito originalmente. ¿Por qué les digo esto? Cuando en Juan capítulo 6, versículo del 51 al 55, cuando Jesús utiliza el verbo el que no come mi carne,
él utiliza un verbo bien especial. El primer verbo que utiliza Jesús es comer, pero luego más adelante hay un verbo griego que si no estoy mal es trogo, trogo, la palabra griega trogo. Y si ustedes revisan cómo se traduce al latín la palabra griega trogo, se traduce como masticar. Es decir, definitivamente Jesús no estaba hablando en simbolismo, porque Jesús, si lo tradujimos literalmente, Jesús lo que estaba diciendo es el que no mastica mi carne. Por eso es que la gente se escandalizó, porque Jesús no estaba hablando de un modo simbólico, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a tener que entender cómo es esa presencia que se da, digamos, de Cristo en la Eucaristía. Em, Lo que les decía primero, la relación entre la Eucaristía y el sacrificio es que la Eucaristía actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso debemos estar claros. Y la conexión que existe entre la antigua alianza es que en la antigua alianza el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio, como señal de reconocimiento al Creador. Es decir, se tomaba el fruto de la tierra para ofrecérsela a Dios como agradecimiento. Pero acá cambia un poco. Entonces, acá el pan y el vino adquieren otra connotación, porque no es que lo entregamos para agradecer al Creador por estos productos que nos da la naturaleza, sino que estos productos son básicamente el Creador. Jesús instituye la Eucaristía y con esto da un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. ¿Ya? Vuelvo y repito, en el discurso de Juan capítulo 6, él como que le baja un poco el precio al maná del desierto para dar realce a este sacrificio. Por eso es que se acuerdan, hace muchas clases yo les hablaba de que en una parte de la misa el sacerdote dice, tomen y beban todos de este cáliz, que es sangre de la alianza nueva y eterna. Es con la Eucaristía en donde se cumple el ciclo de la alianza, desde la antigua alianza hasta la nueva y definitiva alianza. Por eso es que en la Eucaristía actualizamos el sacrificio de Cristo en la cruz, celebramos como lo instituyó Cristo en la última cena, que fue cuando se celebró la Pascua con los discípulos y queda instituido dos sacramentos en ese momento. Instituye la Eucaristía e instituye el sacerdocio, porque sin sacerdocio no habría Eucaristía, porque el sacerdote es el que actúa, se dice in persona Christi en latín, es el que actúa en la persona de Cristi, en la persona de Cristo, haciendo lo que Jesús pidió que hagan en memoria de él. ¿Y qué es lo que pidió Jesús que hagan en memoria de él? El milagro de la transformación del pan y del vino, a lo que llamamos transubstanciación. Este término medio raro, ya les voy a explicar qué significa. ¿Qué es la transubstanciación? Trans de cambio, transubstanciación, cambio de sustancia. ¿Qué significa la transubstanciación? Que hay un cambio de sustancia dentro del pan, que deja de ser pan para convertirse en carne, pero que mantiene sus accidentes físicos. ¿Qué significa? Yo lo sigo viendo como pan. Al vino yo lo sigo viendo como vino. Los que han comulgado alguna vez y han probado la hostia consagrada, sabe a pan sin levadura. No es que después de la consagración tiene un sabor como a dulce por Jesús. No, 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 sigue sabiendo lo mismo. Porque lo que ocurre, el milagro que ocurre ahí, le conocemos como transubstanciación. Cambia la sustancia. La sustancia cambia, pero se mantienen los accidentes físicos. Ese pan dejó de ser pan.
para convertirse en cuerpo de Cristo. Pero visualmente, bajo la lógica de la materia, pues, sigue siendo un pan, visiblemente. Pero en su sustancia ha cambiado para ser cuerpo de Cristo. Lo mismo con el vino, cambia su sustancia para convertirse en sangre de Cristo. Eso es la transubstanciación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es esta presencia real de Cristo en la Eucaristía? Esto es importantísimo y si pueden, por favor, después de la clase, revísenlo en el cuestionario, eso está mucho más detallado ahí. La presencia de Cristo en la Eucaristía tiene tres dimensiones. Cristo está presente en la Eucaristía de manera completa, de manera íntegra y de manera limitada en el tiempo. ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Por qué Cristo está de manera completa? Porque en cada pedacito de pan está Cristo como Dios y como hombre. Como hombre resucitado y glorioso, y como Dios en unión del Padre y del Espíritu Santo. Repito, la presencia real de Cristo en la Eucaristía es completa porque Él se encuentra como hombre resucitado y glorioso, y como Dios en unión del Padre y del Espíritu Santo. Eso es completa. ¿Por qué es íntegra? No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces el sacerdote coge una hostia y la parte y la parte y la parte y la parte y la parte. Y ustedes dirán, claro, uno desde el punto de vista de las leyes materiales, leyes de la materia, dirá, chuta, tan que parten en pedacitos chiquitos la hostia, ¿no? A mí me va a tocar una uña de Jesús porque partieron un pedacito. No, la presencia real de Cristo en la Eucaristía es íntegra porque en cada pequeña porción, porque en cada pedacito de pan, por más pequeño que sea, está presente Cristo de manera íntegra, de manera completa. ¿Ok? No es que chuta, me sacaron un pedacito de este, me tocó el brazo nomás. No, es completa e íntegra. Y limitada en el tiempo. Esto es muy importante porque tienen que tenerlo claro incluso ya cuando ustedes reciban la primera comunión y cuando se acerquen al sacramento de la Eucaristía. La presencia de Cristo es limitada en el tiempo en la Eucaristía. ¿Qué significa? Que no está todo el tiempo ahí. ¿Cuánto tiempo dura la presencia de Cristo en la Eucaristía? El tiempo que dure el proceso digestivo en, digamos, disolver la hostia consagrada dentro de nuestro organismo. ¿Ya? El tiempo que demore la digestión, ahí está presente Cristo en la Eucaristía. ¿Por qué es importante entender esto? Porque alguien podría preguntar, Mike, yo después que hago la primera comunión, ¿puedo comulgar todos los días? ¿Sí? ¿Puedo comulgar solo los domingos? Sí. ¿Puedo comulgar varias veces en el día? Ahí viene la pregunta. ¿Cada cuánto lo vas a hacer? No, es que yo quiero comulgar en la misa de 8 de la mañana y quiero comulgar en la misa de 11. No tiene sentido hacerlo. No es que está mal, no es que es pecado, no es que está cometiendo un sacrilegio. No, pero no es inapropiado. Es inapropiado. Si ya comulgas en la misa de 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, el proceso digestivo todavía no ha disuelto completamente la hostia consagrada dentro de tu cuerpo, con lo cual Cristo sigue estando dentro de ese pan. Entonces no tiene sentido a las 10 de la mañana otra vez comulgar. ¿Qué es lo recomendable? Si vas a comulgar y quieres comulgar mucho, pues hazlo una vez cada día, una vez al día y suficiente. Ok. Hasta este momento, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro o están más perdidos que los restrepos? Bueno, espero que sea que esté todo claro. Listo, pues nos vamos despidiendo. Por cierto, la próxima semana, es importante que la próxima semana sí voy a conectarme 7 en punto, el lunes. Vamos, más que dar una clase, voy a dar una explicación completa de cómo va a ser la primera comunión, cómo va a ser el bautismo, a qué hora tienen que estar, cómo van a tener que estar vestidos. Toda esa explicación se las voy a dar el lunes. Entonces es muy importante que estén presentes. Les anuncio una bonita noticia. Normalmente en las catequesis de adultos,
En las últimas ocasiones que he estado ayudando al padre Sebastián, siempre el obispo manda un delegado. Esta vez, el obispo Gustavo, el obispo de la diócesis de San Jacinto, ha pedido él estar presente en la confirmación de ustedes. Él va a hacer la confirmación con ustedes, el obispo directamente. Es decir, no va a mandar delegado, va a ir el obispo de la diócesis a darles la confirmación. Entonces, eso va a estar chévere. Entonces, no se olviden que creo que es 12 y 13 de junio, los sacramentos. Entonces, el día lunes, más o menos en la clase, lo que vamos a hacer es, yo les voy a explicar cómo es que van a tener que entrar en la primera comunión, cómo entran en el bautismo, dónde se tienen que sentar, cómo tienen que hacer, cómo tienen que estar vestidos y todos los detalles de farándula que tienen que saber para ese día. ¿Ya? Entonces, por ahora no siendo más, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.